Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes después de 2 programas, después de 15 días de ausencia, y en esta ocasión, hoy martes 23 de julio de esta temporada 2024, les presentamos el programa titulado La movilización popular da resultados. Conduce su servidor Héctor Cerezo. Y participan en el bloque de denuncia Jesús Jiménez con el tema Encuentran con vida al profesor Félix Emiliano. Y en el bloque del comentario tenemos la socialdemocracia FIFI. Y en el tercer bloque, el bloque de Cherry TV, el tema es la Escuela de Derechos Humanos allá en el estado de Puebla. Y por último, en el bloque de la entrevista tendremos el tema de la búsqueda de Edmundo Gabriel en Oaxaca. Como ustedes sabrán, hace una semana una parte de la Comisión Especial de Búsqueda fue a visitar algunos lugares allá en el estado de Oaxaca para tratar de localizar a Edmundo y a Gabriel. Y bueno, este es el programa de hoy. Hay muy buenas noticias dentro, pues, de este mar también de noticias negativas o de la violencia. Sí, también tenemos a veces buenas noticias. Y pues, sin más, vámonos con el bloque, con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Ya estamos de regreso en este bloque de denuncia. Escríbanos desde donde nos están escuchando o desde donde nos están viendo. Acuérdense que simultáneamente se transmite en la plataforma de Facebook y también en el YouTube, y ahí se queda almacenado. Y pues le vamos a dar la bienvenida a Jesús Jiménez. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pues agradecerte el tiempo para esta, pues, breve entrevista. Hoy mismo en la mañana pues hubo una conferencia de prensa por parte del Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25, y allá en la Casa de la Memoria Indómita, ahí en Regina, en el casi Zócalo de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, precisamente los compañeros dieron a conocer un boletín de prensa titulado Actualización de Hechos. Y bueno, el último programa que tuvimos aquí antes de estas 2 semanas de ausencia, platicamos precisamente de este caso de la desaparición de Félix Emiliano Jiménez Pérez. Y bueno, para esta audiencia, Jesús, si nos podrías comentar, pues, cuál es la situación actual con Félix Emiliano. Ya anunciamos a la audiencia que pues está con vida, ¿no? Pues no podemos decir que está bien por una situación que pasó, pero digamos que al menos pues lo tienen ya con su familia. Cuéntanos, Jesús, ¿qué pasó en estos últimos días? Bueno, pues buenas noches, compañeros. Sí, evidentemente el compañero fue localizado, estaba pues ausente. Primero diré que la Fiscalía ha declarado que su ausencia fue voluntaria, su desaparición fue una cuestión de decisión propia y en una cuestión, bueno, pues estuvo manejando los acontecimientos para decir que la situación sentimental, la situación social que él vivía, pues la orillaron a extraviarse voluntariamente. Y esa versión ya la ha difundido a lo largo de muchos perfiles, muchas notas periodísticas, desde el primer momento, decíamos en el boletín, desde las
los primeros minutos que es ya presentado con vida al compañero, pues lanzan las notas. Notas con fotografías exclusivas del personal de fiscalía, porque pues no hubo reporteros, no hubo, se supone, no hubo gente ajena tanto a los cuerpos policíacos como a un equipo mínimo de familia y asesores jurídicos, en este caso compañeros del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Salvo ellos, pues no había más, o sea, no. Entonces, estas fotografías que están circulando, donde Félix se encuentra con la familia y se abraza dentro de las oficinas de la Fiscalía de Desaparecidos en Ciudad de Nezahualcóyotl. Eh, Posteriormente, las fichas donde él lo presentan ya con los elementos de la Fiscalía que lo localizan, pues son fotografías exclusivas de este cuerpo judicial. Sin embargo, hoy son públicas, ¿no? Algunos de nosotros de la familia tomaron fotografías, pues viendo que todo el mundo tomaba, pues tomamos fotografía para tener el respaldo. Obviamente esas no las vamos a publicar. A nosotros no nos parece agradable publicar esas fotografías de nuestro compañero. Preferimos las que hemos utilizado en los carteles y las que estaremos recabando ya una vez que él esté haciendo actividad, porque bueno, ese momento, que si bien es cierto, lo tendremos presente siempre como una lección, no lo queremos recordar en esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ellos se percatan que nosotros fotografiamos, pues nos invitan a eliminar las fotografías, ¿no? Obviamente lo hicimos para no generar mayor conflicto, pero bueno, ahora que nosotros hemos observado justamente esta parte de que desde la misma fiscalía han filtrado esa información, pues, eso sí nos ha parecido una cuestión de falta de ética, este, una falta de seriedad también de parte de este cuerpo judicial, porque pues se ha filtrado información pues que entendíamos era confidencial, ¿no? El punto donde es el pueblo donde es localizado, eh, algunas cuestiones muy precisas de la declaración, o sea, ellos lo han filtrado y lo han declarado, y bueno, pues de alguna manera se ha violado la confidencialidad de la declaración del compañero Félix. Entonces, bueno, esta es su versión. Eh, Obviamente, Félix desde el primer momento nos platica, creemos que, pues sí, un poco con temor, obviamente, eso es algo natural, es humano, pero sin embargo nos cuenta qué ocurrió y como tuvimos un espacio para conversar, pues nos fue comentando esta situación. Queda asentada en la declaración su posición de él muy, muy marcada. Y bueno, pues la fiscalía intenta tergiversar, finalizando el texto de su declaración, diciendo que no fue víctima de ningún delito. Eh, el texto formaba parte de cuando él estuvo en la comunidad, que fue arropado por una familia, y ahí es donde dice él, no fui víctima de ningún delito. Obviamente él se refería, querían hacer pretender que se refería a esa familia, pero como era el final de toda la redacción, pues obviamente a veces nada más se lee como el principio y el final, ¿no? Y como el final decía no fue víctima de ningún delito, se iba a diluir el tema de que sí fue víctima de desaparición forzada y que pues obviamente se iba a diluir que su desaparición, que obviamente se traslada por sus medios, pero no en una cuestión voluntaria, sino se traslada contra su voluntad, contra muchas situaciones emocionales e incluso tal vez podría ser contra muchas situaciones de principios políticos, de decir, tengo que notificar a mis camaradas de organización, pero si notifico, sabía la reacción que íbamos a tener. Entonces, al no saber de dónde venía y no, que aún desconocemos de dónde viene esta agresión, pues obviamente, tal vez en lugar de protegerlo o protegernos, pues nos íbamos a poner vulnerables, ¿no? Entonces, él decide esta situación, por eso se incomunica, eh, y bueno, pues afortunadamente fue localizado bien, afortunadamente la mayor parte del tiempo que arropó la familia,
de la señora María Elena en esta comunidad, pues como toda persona humilde, toda persona de las comunidades indígenas, humildes, trabajadoras, pues lo arropa porque tal vez lee en su mirada, lee en sus acciones la nobleza y la humanidad que trae el compañero Félix, y lo recibe otra persona, le da trabajo, o sea, sin conocerlo, simplemente confiando en su actitud, lo arropan, y eso queremos agradecerlo. Algún día, esperemos no muy tardado, agradeceremos eh, personalmente a esta familia por arropar a nuestro compañero. Entonces, pues bueno, hoy está el compañero pues recuperándose, tanto físicamente, porque tuvo pues obviamente agresión física y pues una mal pasada, pero también psicológicamente. Eso, y creemos que en temas de desaparición, en temas de represión, siempre el tema psicológico es lo que más se hace complejo, porque pues es difícil retomar la rutina, y caminar por las calles, hacer nuestras acciones como si no pasara nada, obviamente, ¿no? Entonces, claro que eso creemos que no va a volver a pasar. La situación de confiarnos o de no, pues no sé, ¿no? De no tomar las precauciones, tendremos que agudizarlas de tal manera que, pues, eso tal vez nos ha enseñado. Y lo último, pues, es lo que mencionaba en la mañana el compañero Antonio Lara de Seferino Ladrillero. eh, Todo mundo cree, porque no solamente, obviamente es la versión de la fiscalía, pero de esta manera, todo mundo cree que un desaparecido debe ser encontrado mutilado en fosas clandestinas o si es con vida, pero tremendamente mancillado, ¿no? O sea, esa es la única forma para que tenga validez la desaparición forzada, ¿no? Si aparece en una comunidad o en algún lugar de manera estable, pues entonces qué raro que se haya desaparecido si está bien, ¿no? O sea, se minimiza pues el problema, y creemos que no debe ser así. O sea, al final fue una agresión, fue una desaparición, y como tal se debe tratar, se debe continuar la investigación, y ahorita pues la lucha es para que la fiscalía aclare esa versión de los hechos, y no esté divulgando esta situación de que se fue por su voluntad, y que pues otros medios pequeños dicen pues que se fue con la amante, que se fue aquí y allá, situación que obviamente pues no está comprobada. Pues la misma familia donde él estuvo podrá corroborar que en ningún momento ocurrió nada de esa situación, ¿no? Entonces, creemos que es una situación de demeritar la lucha social, demeritar las agresiones políticas, y bueno, pues en la lucha eso no lo podemos permitir, ¿no? Entonces, pues agradecerles también a ustedes como Comité Cerezo, compañero Héctor, por acompañarnos en la mañana, y este acompañamiento que ha venido desde todo este periodo, todo este mes que se nos hizo eterno, se nos hizo un proceso larguísimo, y eso que sinceramente fue un periodo eh, minúsculo comparado con las luchas por desaparecidos de muchas familias que llevan años, el caso de los 43 que están por cumplir 10 años de búsqueda, y que desgraciadamente pues el proceso no tiene todavía una luz por donde culminar. Y bueno, pues creemos que este mes que nos tocó padecer esa situación nos alecciona mucho, sobre todo que el terreno de la búsqueda de los desaparecidos debe ser permanente. Hasta que no encontremos a todos, podremos bajar las banderas. Pues ese sería nuestro comentario. Muchas gracias. No, al contrario, y para quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar la conferencia de prensa o leer el boletín, pues es remarcar que Félix Emiliano sí fue víctima de un hecho, de golpes, sí lo desaparecieron hombres, camionetas, gente armada, sí lo golpearon, lo amenazaron, etcétera. Y ese es por la desaparición que se denunció desde los primer momento y con todas las dificultades que enfrentó la familia, la organización ante la fiscalía. Y afortunadamente, decimos afortunadamente, gracias a la movilización y a la denuncia, pues se pudo localizar en vida a Félix Emiliano. No hay que restarle, como dicen bien sus familiares, la organización
el hecho de que sí fue víctima de desaparición. No se sabe exactamente quién fue, eso es algo que la autoridad del Estado tiene que investigar, tiene que sancionar a los responsables, pero también nos sumamos en la solidaridad contra esta campaña pues de estigmatización, de querer hacer pasar el hecho como una ausencia voluntaria, lo cual pues nunca sucedió. Y yo les comentaba en la conferencia que pues el mismo pueblo, las organizaciones van aprendiendo, desgraciadamente con experiencias dolorosas, que pues la movilización política es sumamente importante, que no se debe que dejar de hacer. Ellos platicaban en la mañana que los presionaron mucho precisamente para que no se movilizaran. Por ahí en un taller que dimos nos decían, bueno, ¿y tú qué piensas? Y le dije, bueno, nosotros no podemos decidir por ustedes, pero cuando a nosotros nos dicen no se movilicen, es movilizarnos más todavía, porque no hay otra manera aquí, y también lo aclararon en la conferencia, gracias a una pregunta de uno de los profesores, es que pues la fiscalía no encontró a Félix, o sea, no por la investigación, no por su labor de inteligencia, por su voluntad, no fue la misma familia que lo tenía, pues, que lo acogió, quienes dieron el aviso de que ahí estaba, y ahí la importancia de la difusión, la pega de carteles, el volanteo, todo lo que hicieron los compañeros y otras organizaciones, pues se sumó a que hoy tengamos pues esta buena noticia dentro de lo que cabe, porque como dice mi compañero, pues las secuelas físicas y psicológicas pues todavía están ahí presentes. ¿Algunas palabras, Jesús, para despedirnos? Pues solamente agradecerles a todos los que han estado pendientes, a ustedes como Comité Cerezo que han apoyado en esta situación, que nos han aleccionado en muchos aspectos, al Comité, al Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero y a todas las organizaciones que han arropado, a las personalidades, a las familias, agradecerles y comentar que pues justamente tal vez son pocas las victorias que alcanzamos en la lucha social, pero son victorias que no es celebrarlas, sino es tenerlas como esa bandera de lucha para alcanzar más victorias. Digo no celebrarlas porque a veces en la celebración perdemos el piso y nos separamos de la realidad y creemos que hemos alcanzado victorias superiores y bueno, obviamente encontrar un compañero con vida es un gran hecho, pero es parte de todo un proceso que si perdemos el piso podremos volver a sufrir cuestiones, a lo mejor no él, pero algún otro camarada, y entonces tenemos que estar siempre con la idea de que pues somos vulnerables, ¿no? Somos vulnerables en este andar y habrá que cuidarnos entre todos como lo hemos hecho en este periodo y comentar que con la aparición del compañero o la presentación del compañero no termina la lucha, obviamente, esto es un paso más en lo que debemos hacer, esclarecimiento de los hechos, justicia, y pues obviamente hay una serie de situaciones de demandas sociales que traemos como organización que produjeron esta situación de desaparición y que ahora pues tienen que ser cubiertas por las autoridades porque pues entonces nos darían por hecho que pues están ligadas a esta situación. Entonces pues eso sería agradecerles mucho compañeros y pues seguir mis actividades que vamos a tener en el calendario próximo, se las haremos llegar para que nos ayuden a difundir y nos acompañen. Muchas gracias. No, al contrario, aquí está el espacio para la difusión de las actividades que van a tener y pues le agradecemos a Jesús Jiménez del Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25, a su organización, a su familia, pues que lucharon un mes, pero es un mes que se hizo eterno, una lucha intensa y afortunadamente, pues si no festejarlo, sí reconocer esa lucha digna. Muchas gracias, Jesús. Bien, pues vámonos inmediatamente con el comentario. Comentarios de Francisco Cerezo. Muchísimas gracias, Héctor. Pues ahora le cambiamos el título porque socialdemocracia fifí no nos decía nada. Le pusimos la cuota neoliberal del gobierno de Sheinbaum. Ya lo decíamos anteriormente, nadie puede decir que se nos acaba de ocurrir. La socialdemocracia peca de dos enfermedades congénitas. La primera es una ambivalencia innata que los obliga a querer quedar bien con el pueblo que le dio el triunfo, pero le cede puestos a representantes neofifís, léase neoliberales, que fueron derrotados. Y dos,
su miedo atávico a la movilización del pueblo trabajador por sus intereses, que no son los de la socialdemocracia. Este miedo atávico a la lucha y movilización del mismo pueblo que le dio el triunfo está basado en realidad, el primero es que tienen miedo a que el pueblo se dé cuenta en el desarrollo de su movilización y organización de que su fuerza no depende del liderazgo de la socialdemocracia, y se le puede ocurrir al pueblo bueno exigirle a la socialdemocracia profundizar las tibias medidas antineoliberales aplicadas en el sexenio que termina y hacer evidente que la socialdemocracia se disfraza también de pueblo, pero en el fondo es esta clase aspiracionista que tanto ha atacado AMLO, solo que la socialdemocracia es aspiracionista de buen corazón. Y esta característica de la socialdemocracia, su aspiracionismo de buen corazón, los obliga a arrastrar al pueblo a tener mejores condiciones de vida, siempre y cuando las condiciones de vida de la actual socialdemocracia se eleven también. Al primero, el pueblo, de manera cuantitativa, mejoras al salario mínimo, más programas sociales, becas, etcétera. Y la segunda, la socialdemocracia, cualitativamente, sueldos de diputado, senador o funcionario de Estado. Y el segundo miedo que convive con el primero es el miedo a que su buen corazón trastoque en última instancia su status quo, su comodidad, su estatus socioeconómico, el cual nunca ha sido tan bajo como el del pueblo, ni tan alto como el de los fifís neoliberales, pero que llegará a ser, y un día despertarán y al mirarse al espejo verán un fifí hecho y derecho, que ya no tiene nada que ver con el pueblo que lo hizo ganar. Históricamente es bien conocido que la socialdemocracia es progresista. Incluso algunos de sus miembros pueden llegar a ser verdaderos revolucionarios, pero en términos generales luchará en contra de la clase dominante en tanto no se toquen sus intereses socioeconómicos y su status quo. En términos generales, la historia nos dicta que cuando perciben que el pueblo bueno, su bandera para alcanzar el poder político, se moviliza, se organiza y en su lucha pueden barrer hasta con la socialdemocracia, que no representan la mayoría explotada, se vuelve profundamente reaccionaria y preferirá traicionar al pueblo para que la clase económicamente poderosa mantenga el nivel socioeconómico de la socialdemocracia a costa del bienestar del pueblo. Es la misma que en Argentina votó por Milei, y para no irnos tan lejos, la que en México votó por Fox y abrió la puerta a la ultraderecha que nos ha bañado en sangre y de cuya vorágine aún no salimos, y hasta la fecha no hemos escuchado ni siquiera uy, perdón, menos aún fuimos responsables también de ser el voto útil de la ultraderecha. Y esta larguísima introducción es para explicar con más elementos el título. La cuota neoliberal del gabinete de Sheinbaum es claro. Lo decíamos en análisis anteriores que la inseguridad política de Morena, de un triunfo como el que tuvo, le hizo pactar con los neofifís de Morena algunos puestos del futuro gabinete. Mario Delgado es la prueba palpable. No podemos decir que es ni mínimamente progresista. Al contrario, todo mundo sabe que es el neofifí más neoliberal de Morena y que es la cuota que tuvo que pagar Claudia por la supuesta unidad que supuestamente tejió este neoliberal para lograr el triunfo. Sin embargo, hay que escuchar la sabiduría popular. Los viejos dicen que más vale sola que mal acompañada. Pero ya dependerá del magisterio luchar por quitar a la cuota neoliberal de Claudia, y a Claudia le quedará el papel de no defenderlo, ya que la cuota no implica mantener a Delgado en el puesto, sino solo nombrarlo. ¿O no? La otra cuota es del mismísimo Ebrard, que para que sus berrinches políticos no rompieran esa supuesta unidad de los socialdemócratas y los neofifís, quedaron en que se le daría una Secretaría de Estado, y además le dan la Secretaría que dicta qué tan neoliberal o no es el Estado mexicano, la Secretaría de Economía. Y bueno, Ebrard nunca ha sido tampoco un progresista, es un prófugo del priismo que no le dio cabida y el que, no se nos va a olvidar, entregó el poder al policía de Mancera en la Ciudad de México, congraciándose con Peña Nieto, y claro, Mancera será el gorila de Peña en la Ciudad de México. Ebrard, que ya se sentía presidente, es también un neoliberal y además un arribista. Sus principios son tan líquidos como su carrera política. Priista del 77 al 95, del derechoso Partido Verde del 95 al 98, del extinto Partido del Centro Democrático del 99 al 2000, saltó al PRD del 2000 al 2015, los años en que el PRD ya no era ni la sombra de lo que fue en sus inicios, saltó luego Movimiento Ciudadano de 2015 a 2008 y 2018, y a partir de 2018 es de Morena. Si bien AMLO lo mantuvo a raya en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia lo vuelve un actor de peso durante su gobierno y así le irá.
Otro neoliberal es Juan Ramón de la Fuente, el rector que metió a la Policía Federal Preventiva, el ejército vestido de gris, a la UNAM para romper la huelga estudiantil y se encargó del control y uso del porrismo en toda la UNAM hasta casi eliminar todo rastro del movimiento estudiantil organizado. Él directamente fue el responsable de las expulsiones, pena de muerte académica, de una gran parte de los activistas de la UNAM a través del inconstitucional Tribunal Universitario y permitió incluso el actuar ilegal del grupo de inteligencia militar que actúa al interior de esa casa de estudios. Está otra neoliberal, aunque todo el mundo le aplaude su juventud y su paso por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Es de esas personas cuyo único mérito es tener una familia que ha tenido a personajes famosos en el mundo de la cultura elitista mexicana. Sí, esos que sin importar el signo del gobierno en turno, sobreviven viviendo del Estado. Le cuelgan el mérito de implementar programas culturales en los 298 pilares de la Ciudad de México, pero no mencionan que los implementó con miles de personas que se les niega su carácter de trabajadores para no pagarles lo que es justo, y son, hasta la fecha, llamados beneficiario facilitador de servicios. Ahora lo hará a nivel nacional. No tiene mérito alguno, al contrario, esclavizar personas para difundir la cultura no es digno de ser mencionado y claramente dicen que fue nombrada para mejorar las relaciones de la casta dorada de la cultura mexicana, muchos de ellos de la mafia del poder cultural, que se vio afectada por las medidas socialdemócratas de AMLO y la 4T. Y nos alcanza para ventilar a García Harfuch, como decíamos en pasados análisis, la bisagra que permite la impunidad del pasado y la del presente. Su característica es también ser, como los últimos dos mencionados, hijos de castas doradas en sus ámbitos de trabajo, y este último, un policía hijo y nieto de viejos represores políticos que, bañado por la 4T, es ahora de los buenos. Pero esperemos un poco. Fácilmente mostrará quién es y de qué lado está. Del lado del pueblo, ni por error. Al contrario, es en pocas palabras el infiltrado de los fifís, por lo menos más, es el nuevo García Luna en potencia. En resumidas cuentas, están acá 5 de los próximos secretarios de Estado de cuño neoliberal que no fueron colocados para apoyar al pueblo y construir el segundo piso de la 4T, sino para pagar cuotas y resanar daños con aquellos que perdieron la elección. Por lo menos en economía, materia fundamental de cualquier país, en relaciones exteriores, la imagen de México ante el mundo, en educación, apuesten a que no eliminan la neoliberal UCICAM, en cultura y sus miles de trabajadores no reconocidos, y en seguridad pública, la mano derecha del Estado, no la izquierda, ¿verdad? Así que, ¿cómo ve usted el panorama político próximo? Nosotros esperamos, en lugar de la construcción del segundo piso de la 4T a favor del pueblo, el freno a lo poco conquistado y, como dicen los clásicos, un paso adelante y 2 pasos atrás, y no es clase de cha-cha-cha. Lo que sí queda más que claro, es que siempre hay que hacer lo que la socialdemocracia teme, movilizarnos y organizarnos, que de eso dependerá que no retrocedan más de lo que tienen planeado y tal vez, ¿por qué no?, avanzar otro pasito, pero sin organización y movilización, seguro que nos llevarán al baile. Luego no diga que no le dijimos. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, Francisco, pues ahí está el comentario. Escríbanos qué les pareció con el nuevo título. Me quedé con la socialdemocracia fifí, pero ya me borraron el título. No, pues mandamos saludos, nos mandan por ahí Alexei, saludos camaradas desde el campamento de verano Antón Macarenco de la OLEP. También nos mandan saludos desde el estado Michoacán, desde el estado de Puebla, desde el estado de Chiapas, ¿no? De ahí del plantón, del Zócalo, por parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y pues les agradecemos que pues nos sigan pues escuchando en este programa de Miradas Críticas de la Situación en México, y vámonos con el primer corte con la producción de Radio Común.
regreso en Miradas Críticas, la situación en México. Mandamos saludos también al Estado de México, por allá por el lado de Toluca, que también nos están escuchando. Y recuerden que ya inició la Escuela de Derechos Humanos allá en el Estado de México, en la parte de Toluca. Eh, ya inició hace 15 días, inició todos los sábados ahí en el centro de escritores, muy en el centro de Toluca. Ahí hay compañeros y compañeras que están tomando esta Escuela de Derechos Humanos por si les interesa este proceso, conocer o los talleres, aprender los derechos humanos como una herramienta de lucha desde el pueblo, para el pueblo. Pues escríbanos, comuníquense con nosotros. Vamos a iniciar también un proceso, la cuarta escuela allá en el estado de Puebla, y precisamente de este tema vamos a tener la cápsula de Cherry TV a cargo de Sonia Vega, para pues hablarnos un poquito de la Escuela General de Derechos Humanos allá en el estado de Puebla. Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia en la ciudad de Puebla. El Comité Independiente de Derechos Humanos en Puebla, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos y el Comité Cerezo México te invitan a participar en la cuarta Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla. Se realizará los días sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde a partir del sábado 24 de agosto y hasta el sábado 26 de octubre. Algunos de los temas serán análisis de la realidad, donde aprenderás a utilizar algunas herramientas para analizar el entorno y contexto de nuestra realidad. ¿Cuáles son los factores que favorecen, entorpecen o perjudican el quehacer de los derechos humanos? Los derechos humanos como herramienta. ¿Te has preguntado qué son los derechos humanos? ¿Qué es una violación de derechos humanos? ¿Y qué hacer frente a una? Pues bien, aquí adquirirás herramientas que te permitirán identificar los diferentes derechos humanos, su historia y conquista, así como reconocer cuando enfrentamos una violación de derechos humanos y los mecanismos para documentar y responder ante ella. Derechos humanos de las víctimas. Aquí nos centraremos en los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, cómo exigirlos y reconocer cuando estos también son violados. Derechos humanos laborales. Como trabajadores también tenemos derechos humanos, son los derechos humanos laborales y este módulo aprenderás a conocer cuáles son, qué leyes los resguarda y en qué se basan. Como te comentamos, estos son solo algunos de los temas y talleres que se imparten en la Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, dirigida a personas interesadas en la defensa y promoción de los derechos humanos, ya sean activistas, defensores, integrantes de organizaciones sociales y pueblo organizado, así como personas solidarias. ¿Te interesa? No olvides mandar tus datos antes del 24 de agosto. Los aspirantes deberán registrarse al correo electrónico educacionpuebladh@gmail.com, todo junto y en minúsculas. educacionpuebladh@gmail.com. Llenar el formulario que se les enviará y acudir a una entrevista previa. La Escuela de Derechos Humanos no tiene costo y no aceptará personas que sean funcionarias públicas. Participa y no olvides que el derecho que no se ejerce y se defiende es un derecho humano que se pierde. Recuerden, ahí está la convocatoria para la Escuela de Puebla. En los años pasados han ido gente de Tlaxcala, del interior, ahí de Puebla. Si están a una hora, hora y media, 2 horas, vale la pena tomar este proceso. De ahí muchos compañeros y compañeras han salido a ser monitores de derechos humanos, a iniciar procesos, a acompañar a familiares de graves violaciones a derechos humanos. Vale la pena. Es una escuela gratuita, solidaria, participativa. No recibimos financiamiento de los gringos para que luego no nos acusen ahí en cadena nacional que recibimos dinero de los norteamericanos. Y pues ahí está la escuela. Y vámonos con la segunda corte con la producción de Radio Común.
Ustedes escuchan Radio Común. Teléfono en cabina 5511 00 7187. Nuestro sitio web www.radiocomún.mx. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Radio Común. Una radio para gente común. La verdad, una disculpa, todavía no tenemos jingle, pero ahí les va, es un provisional, ¿no? Radio Común. Bien, pues estamos de regreso en Miradas Críticas, la situación en México, un programa pues cargado de noticias y de reflexión, también importante, en cara también ya a la entrada del nuevo gobierno, del llamado segundo piso de la 4T. Y bueno, pues vamos a seguir con esta nota en este bloque de la entrevista. Ahora pues no vamos a entrevistar a nadie porque Nadine Reyes anda todavía allá en su estado natal, pero nos tocó ir a esta visita del 16 al 19 de julio allá a la ciudad de Oaxaca para hacer actividades de búsqueda, para buscar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en mayo del 2007, el 25 de mayo del 2007, integrantes del Ejército Popular Revolucionario. Nos vamos a estar platicando en este bloquecito cómo nos fue. Hay información importante que pues es necesario que conozca pues la audiencia de este caso. Y bueno, vámonos más al intro de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Bien, pues vamos a platicar primero un antecedente importantísimo. Ahí se están quebrando la cabeza los abogados, un tema que, pues, digamos, dentro de los derechos humanos refleja un choque de derechos y vamos a explicar por qué. Pues ya tiene algunos meses que un particular pidió al Instituto Nacional de Acceso a la Información que le pidiera a la Comisión Nacional de Búsqueda que diera a conocer el análisis, el documento de análisis del contexto del caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ¿no? Y recuerden ustedes, para los que no sepan también, que puedes hacer una petición de acceso a la información, la puedes hacer de manera anónima. Entonces, pues no sabemos quién hizo esta petición. Ahora ya sabemos que en realidad son 6 peticiones de acceso a información, 4 de ellas están solicitando a la Comisión Nacional de Búsqueda que haga público todos los análisis de contexto que ha realizado en la historia de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y hay 2 peticiones específicas para que den a conocer de manera pública el análisis de contexto de Edmundo y de Gabriel. Y va a ser muy importante explicar esto porque ese documento de análisis de contexto, un documento que inició como con 30 páginas, y ahora son muchísimas más, ya casi son 300 páginas. Es un documento que no solamente fue elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda, sino es un documento también en el cual familiares, abogados, organizaciones aportaron información para poder entender precisamente el contexto, lo que estaba pasando, no solamente en Oaxaca desde el año 2007, cuando fue la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, sino primero lo que logramos es vámonos a explicar 2006 y toda esta represión en torno al movimiento popular magisterial de la APO, y dijimos es que no podemos explicarnos lo que pasó en el 2006 si no nos explicamos pues hasta 1996, cuando se crean estos organismos e instituciones de inteligencia y contrainteligencia y de contrainsurgencia. Y tampoco podemos explicarnos lo que pasó en el 1996 si no damos una secuencia histórica, incluso en los 70s, la propia historia del movimiento popular estudiantil
magisterial allá en el estado de Oaxaca. Entonces es un documento importante que ya en su momento escribimos o denunciamos que, por ejemplo, no todo lo que quisimos que se pusiera, que quedara plasmado, efectivamente quedó. Por ejemplo, la palabra terrorismo de Estado jamás la quisieron, no se dieron, no quisieron poner esa palabra en el análisis de contexto. Para nosotros la desaparición forzada es parte de una política de terrorismo de Estado, de contrainsurgencia. Bueno, el paramilitarismo tampoco quisieron reconocerlo, el concepto paramilitarismo en ese contexto 2006-2007, aunque sí quedó la definición de particulares que cometen violaciones de derechos humanos con la quiesencia del Estado, ¿no? O sea, la misma definición, pero con un nombre distinto. A pesar de que tiene limitaciones ese documento de análisis de contexto, pues es importante para entender que hubo un plan sistemático, que hubo, pues sí, una planificación, que se conformó un centro estratégico de inteligencia y que a su vez formó a la FEPAR, a las Fuerzas de Reacción Inmediata, y que fueron los que materialmente cometieron la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Entonces, eso desde el 97, ¿no? Declaraciones públicas, etcétera. Hay mucha ya documentación que nos permiten explicar que la represión política del Estado de Oaxaca, la contrainsurgencia, lo de Edmundo y Gabriel fue uno de los elementos. Tampoco se puede entender el contexto de lo que pasó en Oaxaca sin entender la represión hacia la región de los Losicha, por ejemplo, desde 1996, los más de esos 250 entre ejecutados, desaparecidos, detenidos, torturados, etcétera. Y bueno, todo eso que se elaboró, ese documento que desde el inicio que se empezó a elaborar, pues nos ponían una hojita que decía confidencial, ¿no? Así todo súper secreto, que no podíamos divulgarlo nadie, ¿no? Porque era un documento así súper secreto. Y pues con esta sorpresa de que un particular que no sabemos quién es, que no podemos saber quién es, o dos particulares pidieron que este documento se hiciera público, pues en la última reunión de la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Especial de Búsqueda, la CNB nos anunció que ya había entregado ese documento al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, pues sí, las familiares se indignaron, nosotros como organizaciones acompañantes permanentes también, todo el mundo nos indignamos, sacamos un boletín de prensa conjunto, denunciando esto, que cómo era posible que entregaran un documento confidencial sin el consentimiento de las mismas familias, ¿no? Sobre todo o principalmente. Eso provocó pues que saliera una nota en la jornada, en la impresa, en la virtual, y a su vez generó que nos llamara la comisionada Tere Lupe, Teresa Guadalupe, la comisionada, la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, nos llamó urgentemente y pues acudimos a esa reunión. Nunca habíamos logrado tener una reunión con un titular de una dependencia en el marco de la Comisión Especial de Búsqueda, y bueno, decidimos ver, y efectivamente la reunión empezó leyéndonos la nota de la jornada, y pues sí, desgraciadamente a veces les duele más un periodicazo que toda la indignación o las peticiones que puedan hacer las familiares y las organizaciones. Se comprometió en la reunión que no habían entregado todavía el documento de análisis de contexto y que no le iban a entregar, ¿no? Dijimos, qué bueno que no lo han entregado, qué bueno que no lo van a entregar, porque eso sería violación a los derechos de las familiares, a los derechos de las víctimas. Y bueno, ya por el lado jurídico de quienes asumen la defensa del caso de Edmundo y Gabriel, pues ya también están haciendo los recursos jurídicos necesarios para tratar de que no sea posible que entreguen este análisis de contexto, que pues digamos pone en riesgo también a los familiares, pone en riesgo a testigos. Hay líneas de investigación, hay información que no está incluso en el expediente jurídico, ¿no? Porque uno de los argumentos del INAI es decir, bueno, como en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa que ganamos el 10 de agosto del 2022, ya casi cumplen 2 años, dice que las graves violaciones de derechos humanos tienen que tener máxima publicidad, es un principio, pues por eso se debe quedar a conocer el texto de análisis de contexto. Entonces dijimos, bueno, sí estamos de acuerdo con eso, pero tiene que ser siempre con el consentimiento
de los familiares. No pueden las autoridades hacer eso sin el consentimiento de los familiares. Incluso les ordenó que lo hicieran testando o poniendo en negro para, los nombres de los perpetradores, ¿no? Con el principio de presunción de inocencia. Y nosotros dijimos, inclusive eso de testar o de borrar que sí o que no, debe que ser consultado también con los mismos familiares, ¿no? Entonces, esa es la lucha ahorita. En teoría, no han entregado ese documento de análisis de contexto, en teoría no lo van a entregar y bueno, estamos en esa lucha. Y esto va a ser importante porque derivado ya de 12 reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda, ya se hizo la segunda visita al estado de Oaxaca, ya con la Comisión Nacional de Búsqueda, para localizar algunos puntos, le llaman puntos de interés, para posteriormente hacer una búsqueda ya exhaustiva, pues científica, profesional, que amerita el caso. Y del 16 al 19 de julio, pues salimos una comisión. Nadine, Margarita está allí en Oaxaca. Nadine es hija del mundo, Margarita es hermana de Alberto. Y pues nos acompañó, bueno, acompañando a los familiares, Brigadas Internacionales de Paz, esta organización internacional que da acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos que están en riesgo. Y bueno, todo el tiempo estuvieron acompañándonos físicamente, y lo cual agradecemos mucho a Brigadas Internacionales de Paz, esta organización, pues sí, de carácter internacional, que está acompañando a los familiares. También estuvo la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, también agradecemos esa presencia. Y bueno, estuvo la defensa jurídica a cargo de Sandino Rivero y nosotros como Comité Cerezo México junto con los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Y del lado de las autoridades, pues Comisión Nacional de Búsqueda, Policía Federal, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, muchas autoridades ahí. Habieron algunos puntos que no podemos decir en este momento a qué puntos vamos públicamente porque habría consecuencias legales contra nosotros, aunque pues en Oaxaca todo mundo sabe todo y seguramente algunos periodistas ya ya han de saber a dónde fuimos. Pero lo importante, y esto es algo que tenemos que recalcar, hicimos una conferencia de prensa, Nadine leyó un boletín de prensa el 19 de julio, y lo importante ahí que mencionamos es que el llamado a familiares, a organizaciones, a personas que hayan o no ya declarado o hayan o no dado ya su testimonio en la Comisión de la Verdad de Oaxaca o en las investigaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco del conflicto del Apo en Oaxaca. Decimos que si tienen nueva información o si quieren ampliar su información, sobre todo de que sepan de personas que estén, pues, o que hayan sido enterradas, escondidas en algunas dependencias del gobierno de Oaxaca, estatal o federal, puedan hacer su declaración de manera pública o de manera anónima ante la Comisión Especial de Búsqueda, ¿no? Lo que hemos ya demostrado y lo que hemos siempre dicho y lo que ha dicho siempre el Movimiento Popular en Oaxaca es que pues la ejecución de las desapariciones fue una política de Estado planificada, sistemática, con nombres, con apellidos, que utilizaron a las fuerzas federales, estatales, pero también utilizaron a grupos paramilitares para cometer las graves violaciones a derechos humanos. Todo eso que ya se sabe que tiene mucho avanzado, pues tiene que dar pie para buscar, porque nosotros decimos no solamente es Edmundo y Gabriel, sino seguramente hay muchos víctimas de desaparición forzada que también están en esa misma condición y que pudieran también estar en algunas de esas dependencias no gubernamentales. Y pues es importante, también le estamos haciendo un llamado a funcionarios o exfuncionarios públicos que estuvieron en ese periodo del 2006, 2007, inclusive le estamos diciendo de periodos de 1996, que pues se toquen el corazón y puedan también dar su testimonio de lo que aconteció. Incluso en Oaxaca encontramos ahí una nota de hace un año, del 2023, donde mismos policías de la Agencia Estatal de Investigación, que hoy es la Agencia Estatal de Investigación,
pues denuncian a sus comandantes antiguos, también policías de la FEPAR, y denuncian que siguen con prácticas de ejecuciones, de tortura, de detenciones arbitrarias, e incluso ellos mencionan cómo lo hicieron con los eperristas hasta la fecha desaparecidos, ¿no? Una nota de hace un año, una denuncia de los mismos policías que están mencionando el caso de Edmundo y Gabriel como un caso ejemplo de lo que hizo esa corporación, hoy con otro nombre, porque hay que también decirle a la audiencia que esa corporación, la FEPAR, que era la policía, pues hacía todo el trabajo sucio del gobierno de Oaxaca y del gobierno federal, pues solamente cambió de nombre con el paso del tiempo, no es algo que se haya desaparecido, que haya reestructurado, no, simplemente cambió de nombre y son prácticamente las mismas personas. Entonces, por eso se le hace también ese llamado a los funcionarios, a la gente que pueda tener información, pueda aportar información y rescatar que también pues ahí todavía sigan pendientes 33 actos de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Estamos ahí con ese obstáculo. No quieren trabajar, no quieren investigar, le quieren aventar la responsabilidad a otras dependencias. Y nosotros decimos, pues si no avanza la investigación, es muy difícil poder llegar a conocer la verdad de los hechos. Hay una intención de mantener en impunidad el caso y también de mantener en impunidad a algunos de los perpetradores, como Evencio Nicolás, es procurador de justicia, o Pedro Hernández, el que era comandante de la FEPAR, que pues ya van para 4 años prófugos de la justicia, y pues simplemente ya hemos pedido que se cambie el equipo, que amplíen el equipo del policía, porque de plano los que están pues a 4 años no tienen ningún avance sustancial. Como siempre quisieran las autoridades que los vieran en la calle y alguien les hablara por teléfono y con eso detenerlos. Hay muchísimos datos que conocen de ellos, pero pues hay una impunidad, porque ustedes saben bien que pues, estamos hablando de un ex procurador de justicia y estamos hablando de altos funcionarios del estado de Oaxaca, que no solamente participaron en lo del Mundo y Gabriel, sino participaron en muchísimos actos de graves violaciones a derechos humanos. Entonces, ahorita está eso, no han acabado las visitas a Oaxaca. También agradecemos a los periodistas, a las organizaciones que estuvieron ahí con nosotros, al pendiente. También en la conferencia de prensa se va a hacer nuevas visitas al estado de Oaxaca y pues agradecer la solidaridad. Vamos a estar pidiendo también la solidaridad a las organizaciones, a los colectivos de allá del estado de Oaxaca, para poder pues no solamente buscar a Edmundo Gabriel, sino también a todos los que están desaparecidos por motivos políticos, a los que fueron ejecutados, justicia para los ejecutados, y pues poder demostrar que por lo que hizo el Estado mexicano en esos años fue algo pues que nosotros le llamamos terrorismo de Estado, ¿no? Y que desgraciadamente al no haber justicia, al no haber verdad, al no haber reparación, pues se continúan con muchas de esas prácticas hasta hoy día. Entonces, esa es la información que queríamos compartir con ustedes, actualizarles esa información. Vamos a tener ya próximamente la 13ª reunión de la Comisión Especial de Búsqueda, donde pues estamos dando la batalla también allá adentro. Es importante y siempre le agradecemos su acompañamiento, los compañeros, las compañeras que están afuera en el meeting, las 3, las 4, las 5 horas que dura en la reunión, pues ahí están los compañeros manteniéndose pues en esta actitud combativa, que es necesaria porque se escuchan las consignas, se escuchan los discursos cuando estamos en la reunión, y es para que los funcionarios sepan y no se les olvide que pues los familiares no están solos. Hay un acompañamiento nacional, un acompañamiento de organizaciones populares de derechos humanos, un acompañamiento internacional también que existe, que hay muchas personas que están observando los trabajos de esta Comisión Especial de Búsqueda y que pues esperan resultados. Son 17 años, ¿no? 17 años que la autoridad pues mantiene la impunidad, y ya lo hablaba el compañero Jesús, están los 43 normalistas de Ayotzinapa, con esta carta de Obrador donde esculpa prácticamente al ejército. Pues están otras desapariciones, la misma desaparición de Fidencio Gómez Antís en 2016, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la desaparición de Teodulfo Torres Soriano aquí en la Ciudad de México en el año 2013, testigo
de la ejecución extrajudicial de Cuy Kendall, ¿no? Y bueno, con más de 150 activistas, luchadores sociales que han sido víctimas de desaparición forzada del año 2006 a la fecha, ¿no? Y eso es importante pues, rescatarlo. Algunas tenían la ilusión de que la Comisión de la Verdad, que llega hasta los 90, se iba a ampliar con el segundo piso de la 4T. Ojalá que así sea, pero la verdad no tenemos mucha esperanza. Lo importante es seguir luchando, acompañando a las víctimas, aprendiendo esta herramienta de derechos humanos, para eso están las escuelas. Y con esto voy a finalizar. Ya el 3 de agosto en Pachuca iniciamos la 5ª escuela de educadores y educadoras populares en derechos humanos, y en la 5ª escuela. El 24 de agosto es la 4ª Escuela General de Derechos Humanos, ahí en el estado de Puebla. Y en septiembre, el 21 de septiembre, inicia la 3ª Escuela General de Derechos Humanos allá en el estado de Querétaro, ¿no? Hoy actualmente está la escuela allá en el estado de Toluca, y pues siempre les invitamos que no hay edad para luchar, no hay condición socioeconómica para luchar. Siempre tenemos que tener pues la dignidad en alto y luchar por ella. Y pues con esto me despido, agradecerles a quienes nos están escuchando, y pues muy buena noche. Nos vemos ahora sí, el próximo martes en punto de las 9 de la noche en este programa Miradas Críticas, la situación en México. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.